Vamos a leer, por favor, una historia muy conocida, muy trillada, pero en la que hoy quiero darle otro enfoque diferente. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Versículo 1. Interesante que todo lo que Jesús hacía tenía una intención y tenía un plan concreto. Nada de lo que él hacía era algo improvisado. Hasta las cosas más simples, más sencillas, como desde tomar agua, desde ir a cenar, desde ir a dormir, desde compartir una comida, desde un camino. Él usaba cada una de estas cosas como algo estratégico y como algo intencional para compartir, para transmitir, para impartir a los que estaban cerca suyo enseñanzas, ADN, corazón, valores, principios, formación de carácter. Cada una de estas cosas que él hacía tenía un propósito y una intención muy clara. Ahora, cuanto más profundizamos en lo que era el carácter, la visión, el propio liderazgo de Jesús, es tan interesante y es tan atrapante que creo que, aunque hace años que ya llevo en el Señor, pero cada vez que profundizo y medito, me encuentro con nuevos aspectos, con una nueva forma de Jesús a la hora de mirar la gente, de trabajar con la gente, de formar y levantar líderes. Qué interesante que aún también siguiendo esta línea de lo que Javier y Claudia estaban compartiendo, Jesús llamó para que lo acompañaran más cerca que el resto de toda una multitud. Llamó a gente muy joven para que fueran sus discípulos. Ahora, interesante que este mismo Jesús, a estos discípulos que Él llamó, que Él escogió, que Él observó, que Él primero investigó, que Él oró, estos discípulos eran la mayoría de ellos jóvenes adolescentes. Y el más jovencito entre ellos era Juan. Y se calcula que Juan no superaba los 15 años de edad. De 13 a 15 años. El más joven entre ellos. Y el de más edad entre ellos era Pedro. Porque Pedro ya estaba casado. Pero se calcula que Pedro no tenía más de 18 a 20 años. La mayoría de estos discípulos tenían este rango de edad. Ahora, y cuando nosotros los vemos en la película, vemos todos hombres mayores, barbudos, canosos. Sin embargo, estos seguidores y estos discípulos eran como cada uno de ustedes, como estos adolescentes que tengo acá enfrente mío. Interesante que este mismo Jesús los escogió de un lugar en común, de Galilea. Ahora, estos mismos competían, o no, a ver cómo lo pongo como idea. Para el tiempo que Jesús los llama y los escoge, estos no eran parte de ningún sistema educativo, académico, universitario, ni siquiera eran parte de las escuelas rabínicas más importantes, porque ninguno de ellos aplicaba. No tenían las cualidades para ser parte de este sistema educativo. Y sin embargo, para el tiempo de ellos, habían muchas escuelas rabínicas. Había muchos de estos que estaban siendo parte de la formación de los futuros maestros de la ley. Sin embargo, de todas estas escuelas que había ya en Galilea, Jesús no escogió y no llamó a ninguno de estos lugares, sino que fue a la familia, fue al barrio, fue a la propia ciudad, fue donde ellos estaban trabajando. Interesante
que cada uno de ellos tenía algo en común. Y yo me pregunto, ¿por qué los llamó? ¿Por qué los escogió? ¿Por qué fue hasta la casa el lugar de cada uno de ellos? ¿Qué vio de ellos en especial? ¿Qué había de este atractivo? ¿Qué era lo que los destacaba del resto de todo este grupo? Así que estos mismos fueron llamados a compartir algo que la multitud no tenía el privilegio, sino de conocerlo a Jesús en la intimidad, en el día a día. Ahora, y también es interesante que cuanto más se iba acercando el tiempo del fin de Jesús, de ser llevado a la cruz y morir ahí para luego, lo que ya todos sabemos, cuanto más se iba acercando este tiempo, más Jesús abandonaba el escenario público para enfocarse claramente en invertir en aquellos, quiero que pongan atención en esto, en aquellos que iban a transformar la historia del mundo entero. Si Jesús hubiera sido un líder completamente egocéntrico, donde su propio liderazgo hubiera sido unipersonal, donde todo pasaba por el control, pasar por la mirada, opinión, decisión, todo por él, este Jesús no lo era. Porque sin embargo, él estaba más preocupado en la formación del equipo de líderes, de aquellos que iban a cambiar la historia del mundo entero. Ellos eran el centro, él no era el centro. Digo, qué interesante que siendo Jesús lo que él era, como el Hijo de Dios, yo quizás en su lugar hubiera hecho un plan, una estrategia, hubiera trazado realmente un plan de batalla o un plan de cómo llevar el evangelio, de cómo predicarle a las multitudes, de cómo hacer mucho más. Sin embargo, no vemos a un Jesús activista. No vemos a un Jesús loco por el trabajo, solamente haciendo. Lo vemos a un Jesús, claro, por supuesto, en muchos escenarios públicos, pero muy enfocado en levantar, formar, equipar, entrenar, discipular a estos que iban a salir hasta lo último de la tierra. Interesante que este Jesús no escribió ningún libro, no filmó ninguna película, tampoco nos dejó una tarjeta de crédito celestial para hacer el trabajo. Qué lindo que hubiera sido, ¿no? Uno que tuviera una tarjeta de crédito celestial donde uno entra y paga, bueno, él paga. Claro que en nuestra economía funciona diferente, pero sin embargo fue tan estratégico lo que él invirtió, lo que él hizo, lo que él enseñó y lo que él modeló en los suyos. Así que cuando leamos ahora Juan capítulo 11, yo quiero que tengas estas cosas en mente para que a partir de ahora no vuelvas a leer los evangelios desde una manera tradicional o desde una mente monótona, que te dejes sorprender por la palabra en lo que Él quiere compartir con vos y lo que Jesús hizo y lo que no hizo y lo que dijo y lo que no dijo. Todo de Él es sumamente interesante y nada de lo que Él hacía quedaba desconectado de su gran plan. Amén. Así que leamos por favor Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Eso lo vemos en el capítulo 12. Dice, y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora,
fíjense cómo sigue. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y aquí hay una frase interesante. Y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Ahora, ¿qué ocurre en toda esta escena? Era un momento difícil. Era la muerte de alguien muy querido para Jesús. Parece que esta era una familia en Betania, una familia muy, muy especial. Era una familia conocida, era una familia cercana a él, era una familia aún conocida por toda esa ciudad, porque fue mucha gente después al velorio. Ahora, ¿qué hizo la hermana de Lázaro? ¿Hizo algo incorrecto? ¿Hizo algo que no debía? ¿Se movió de manera equivocada? No, fue a la fuente principal y le dijo, Maestro, Lázaro, tu gran amigo, está enfermo. Por lo tanto, necesitamos que vengas rápido, porque no sabemos qué hacer. Le queda poco tiempo, pero confiamos que tenés el poder para intervenir y para cambiar esta situación. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y fue corriendo hacia esa necesidad, a atender la familia. ¿Qué hizo Jesús? Dice que se quedó más tiempo. Se fue a otra ciudad. Se tomó el tiempo necesario para ir en lugar opuesto en vez de ir a la familia de Lázaro. Ahora, interesante. Sí, hay mucho lío afuera, hay mucho festejo. Espero que logren concentrarse acá. Ahora, interesante de esto, que parece que Jesús no responde a la necesidad inmediata de la familia. Parece que este Jesús actúa de manera indiferente, actúa de manera contraria a lo que se esperaba de él. Jesús no corrió, no fue de manera desesperada, no fue a atender a esta necesidad ahora. Parece que él iba como del lado contrario. Ahora, ¿no te parece una actitud extraña? Y sin embargo Jesús le dice, muchachos, quédense tranquilos. Lázaro murió por completo. Dice, pero me alegro a causa de ustedes de no haber estado allí. ¿No te parece casi como cruel? Como algo sarcástico, como algo irónico, como burlándose de los discípulos. Dice, muchachos, me alegro que la cosa se puso peor. Parece como algo extraño de Jesús. Te hago una pregunta. Nuestras necesidades, nuestros pedidos, nuestros reclamos, nuestras urgencias, ¿no son atendidas por Jesús? Cuando nosotros se lo pedimos, cuando Él no hace las cosas como vos esperabas, como vos lo pediste, como vos te lo planificaste, como vos se lo pediste durante mucho tiempo, hiciste fuerza, ayuno, oración, vigilia, lo escribiste, lo determinaste, lo declaraste, lo profetizaste, te activaste, te moviste en la dimensión desconocida, en la dimensión conocida, te moviste en tantas maneras. Y de repente parece que Jesús está durmiendo, como un cielo de bronce. Parece que Jesús no respondió y no vino a tiempo. Parece algo casi como extraño. Mi otra pregunta es, ¿qué moviliza el corazón de Jesús? ¿Cómo era su agenda? ¿Cómo él armaba su día?
Bueno, quizás Jesús era una gran estrella, era alguien tan popular, alguien con una agenda muy ocupada, alguien que tenías que pedir turno, alguien que tenías que pasar primero por toda la guardia y por todos los guardaespaldas, tenías que pasar por mucha gente para llegar hasta Jesús porque él era como una gran estrella de Hollywood, ¿no? Alguien tan reconocido y popular, no era tan fácil. ¿Cómo Jesús armaba su agenda en el día? ¿Qué movía su agenda? ¿La necesidad? ¿El activismo? ¿Lo movía el pedido de la gente? Este Jesús, yo me puedo imaginar cómo comenzaba su día. ¿Cómo comenzaba el día de Jesús? ¿Y cómo planificaba su día entero? Y mi pregunta es, ¿cómo comenzás tu día y cómo planificás tu día? ¿Cómo armás tu agenda? ¿Cómo te planificás para lo que viene? Mi esposa en eso, ella me enseña, me corrige, me reta permanentemente. Porque me cuesta sentarme a escribir. Pero cuando lo hago, lo logro, ¿no, Claudia? Bueno, no me des opinión ahora. Entonces, me puedo imaginar a este Jesús comenzando el día muy temprano y en un momento de profunda oración, diciendo algo así: Padre, te amo con todo mi corazón. El hacer tu voluntad es un privilegio para mí. Solo quiero llevar gozo a tu corazón. Solo quiero llevar deleite a tu corazón. No hay ninguna actividad que reemplace el privilegio y el gozo que es hacer lo que solo a ti te agrada. Padre, ¿cómo puedo llevar más gozo a tu corazón? ¿Sabes qué quiere decir? Que nuestras necesidades son importantes, pero la agenda de Él se mueve en otra dimensión, de otra manera. Jesús mismo, su prioridad y su agenda número uno, y esto voy a contradecir algunas opiniones y espero que no me llamen hereje ni después me echen de acá, pero este Jesús, su pasión y su agenda y su determinación y su mayor preocupación y su mayor fuerza no era la necesidad del ser humano, era hacer la voluntad del Padre, porque Él no se autoenvió. Él nada hacía sino solo lo que Él veía y oía y hacer el Padre, eso decía y eso hacía. Esa era su agenda, su centro, su prioridad, su motor, su inspiración, su fuerza. Número uno era hacer la voluntad del Padre. Y este fue el modelo. Y esto es lo que Él estableció, y esto es lo que Él nos enseñó, y esto es lo que nos corrige, y esto es lo que nos vuelve a poner en línea otra vez, en cualquier esfera, en cualquier área, en cualquier ocupación, en cualquier trabajo, en cualquier liderazgo. Nuestra agenda no viene desde una mente muy organizada y muy planificada. Nuestra agenda viene de poner las prioridades que para Él es una prioridad. Nuestra agenda viene de aprender a consultar y preguntarle: Señor, ¿qué hay en tu corazón para mi vida? Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Señor, ¿qué es lo que estás buscando de mí para este tiempo? Porque puedes ocuparte de tener una agenda muy ocupada. Y a veces pensamos que el estar tan ocupados es un buen síntoma de una gran espiritualidad. Pero muchas veces esa espiritualidad está vacía porque hacemos la obra de Dios sin Dios. Entonces, este Jesús estaba remarcando esto entre ellos. ¿Cómo debían armar su agenda? ¿Cómo planificar su día? ¿Qué era el motor de Jesús? ¿Por qué Él hacía lo que hacía? Y acá, sin embargo, Él pone muy en claro: muchachos, Jesús ha muerto.
Perdón, Lázaro ha muerto. Ya cambié la historia. Lázaro ha muerto, pero me alegro, porque esta va a ser una gran oportunidad para ver la gloria de mi Padre. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días? 4. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, como era la creencia de los judíos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana y diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cómo fue María y Marta a recibir a Jesús? ¡Qué buena onda que tenían! ¡Qué bueno que llegaste, Jesús! La verdad que está un poquito complicado el ambiente, está un poquito difícil, hay un poquito como de hostilidad. Estamos como un poco bajoneados, ¿viste, Jesús? Porque la verdad que esto se pasó ya. Pero bueno, qué bueno que llegaste al menos. Fueron a recibirle con esta actitud de ánimo, de gozo, de bienvenida. Fueron a recibirla a Jesús realmente con una gran queja. ¿Qué le dijeron a Jesús? Llegaste tarde. No cumpliste con lo que te habíamos pedido. No respondiste a mi reclamo. Nuestra necesidad no fue satisfecha. Jesús, llegaste tarde. Lázaro está muerto. Y si no te das cuenta, y si no puedes percibir la realidad, Jesús, Él está muerto ya hace 4 días y ya tiene olor a podrido. Dice que cuando Jesús ve ese escenario y ve esa atmósfera, se conmueve profundamente. Y los teólogos se han roto la cabeza pensando, ¿por qué Jesús lloró? Porque era muy sensible, era como un flancito, era como tan emocional, era como casi hasta raro que un hombre llorara. Lloró porque se sintió rechazado por el desprecio, por el dolor de la gente, se sintió abrumado porque no fue bienvenido y no había una recepción a favor de él. Bueno, Jesús lloró porque... Y bueno, tener un poquito de empatía con la gente que estaba mal. Los teólogos se han roto la cabeza pensando y sacando hipótesis y teorías por qué Jesús lloró. Y ahí lo describe no una vez. Yo quiero que la misma incredulidad que había en el lugar y el profundo dolor de la gente era
un gran dolor en su corazón. Sin embargo, ni la atmósfera, ni el rechazo, ni el desprecio, ni el sarcasmo, ni la incredulidad fueron un límite para su poder. Porque Jesús estaba por encima de todas estas cosas. Y las circunstancias, y el desprecio, y el rechazo de la gente no movía la convicción profunda de lo que él sabía que el Padre podía hacer. Y quiero que te anotes esta pregunta. Cuando él los mira y les dice, versículo 34, ¿dónde le pusisteis? Entonces ahí comienza todo un plan de acción. Pero si pudieras anotar con un flúor o con una virome, o si estás tomando nota, ponete ahí un color extra con esta pregunta. ¿Dónde le pusisteis? Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Primera pregunta, ¿dónde le pusisteis? Segundo, la orden, remuevan la piedra. Jesús no tenía el poder suficiente para que con el poder de su palabra mover la piedra por su propia cuenta. Claro que sí. ¿No podía pedir que viniera un ejército de ángeles a remover la piedra? Claro que sí. Jesús, en su gran omnisciencia, que todo lo conocía, ¿no sabía dónde estaba Lázaro? Claro que sí. Por eso que quiero que pongas estas 2 cosas. ¿Dónde le pusisteis? Y segundo, quitad la piedra. Porque en esto hay un plan y hay una intención de Jesús hacia la gente. Tercero, dice esta declaración tan profunda, dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuarto, entonces quitaron la piedra de donde había salido, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Era una oración de desesperación? ¿Vieron que a veces cuando uno está en un aprieto o está en un problema, o tenés que dar un examen que estudiaste poco, o un examen que estudiaste mucho, pero que te asusta la materia, o estás frente a una situación difícil? Uno hace oraciones así, extremas, y parece oraciones con desesperación, con un clamor, como queriendo torcer la voluntad del Padre y torcer el brazo del Padre para que actúe a mi favor. Sin embargo, Jesús, ¿cómo oró? ¿Lo sentís que él estaba desesperado? ¿Lo sentís que él estaba frente a un escenario trágico, que su fama podía ser mal entendida, donde si algo no sucedía, podía ser tan perjudicial para su gran reputación? No hay ninguna desesperación. Su oración ahí es una oración de adoración. Es una oración de alabanza. Es una oración de amor al Padre. Y diciéndole, Padre, yo sabía que siempre me escuchas. Esto lo hice para que la gente te conozca a ti. Qué tremendo que no era una oración a los gritos, una oración con desesperación. Era una oración de amor. Lo próximo, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Ahora, interesante, menos mal que llamó a Lázaro por su nombre, si no hubiera sido otra que los Walking Dead.
otra que la película de zombies. Otro que realmente hubiera sido algo terrible. Todos los muertos enterrados en ese lugar hubieran venido a la vida. Sin embargo, llamó a Lázaro por su nombre y le dio una orden y le dijo: Lázaro, sal fuera. Lo llamó por su nombre. Por último, dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dio otra vez otra orden, y quiero que acá pongas atención otra vez. Dice, desatadle y dejadle ir. Ahora, él lo podría haber desatado. Su palabra tenía el poder para hacerlo. ¿Pero a quién se lo mandó? A sus discípulos, a la gente. Sáquenle las vendas, vamos a desatarlo, vamos a dejarlo ir libre. ¿A qué voy con esta palabra? Muchos de nosotros, cuando no entendemos por qué Dios hace las cosas como Él las hace, cuando Él no responde como yo esperaba, cuando mis peticiones no son respondidas, cuando la palabra que recibí se demora, o cuando Dios actúa de una manera diferente a la que yo esperaba, nos volvemos en cristianos expertos sepultureros. ¿Sabes qué hacemos? Enterramos la palabra, enterramos el proyecto, enterramos la promesa, enterramos lo que hemos pedido. Y de repente con el tiempo desarrollamos un área donde somos expertos sepultureros, enterrando lo que no funcionó, lo que no entendí, lo que no fue respondido, lo que no vino como yo esperaba. Y enterramos ahí matrimonios, esposos, esposas, hijos, hijas, carreras, vocaciones, profesiones, palabras proféticas, sueños, convicciones que Él ha puesto, porque como no entendiste por qué Él lo hizo así, lo enterraste muy profundo. Y cuando me acerco a diferentes personas y comparto esto, lo único que huelo atrás de sus palabras, huelo olor a muerte. Huelo olor a podrido. Huelo que hay muertos enterrados por dentro. Porque como no supieron ver ni entender lo que Él estaba haciendo, lo enterraron en lo profundo. Y cuando oí sus palabras, solo hay amargura, solo hay duda, solo hay ironía, solo hay sarcasmo, solo se vuelven crueles con ellos y con los sueños y las palabras hacia otros. Se vuelven expertos. Ah, sí, viste, yo te dije que esto no iba a funcionar. Te dije que esto estaba en tu carne. Te dije que esto, si no lo hacías así, iba a ser un desastre. Y nos volvemos crueles, insensibles, duros. Y estas cosas nos vuelven de a poco incrédulos. Porque si no funcionó para mí, no va a funcionar con nadie. Interesante que Jesús le pregunta a la gente, ¿dónde está la piedra? Y mi pregunta es para esta noche, ¿dónde pusiste una piedra en tu corazón? ¿Dónde pusiste la piedra y dijiste, no, Señor, esto no va a funcionar, esto no lo puedo manejar, esto no lo puedo controlar, esto va más allá de mi propia capacidad? No, Señor, como no entiendo, mejor lo entierro. ¿En qué área lo pusiste? ¿En tus sueños? ¿En tu mente? ¿En tu salud? ¿En tus relaciones? ¿En tu trabajo? ¿Con tu jefe? ¿Con tus maestros, profesores? ¿En el área que te estás moviendo a nivel empresarial, gobierno, trabajo, política, en educación, en familia? ¿Dónde lo has puesto esta piedra? Hoy es la noche
para resucitar lo que se había muerto. Porque estos aprendieron, y fue una lección previa a la muerte de Jesús y su próxima resurrección, donde Jesús le dio un ejemplo mayor, que por su resurrección Él había vencido el pecado y el poder del pecado. Había vencido la muerte y había vencido al infierno completo. Con todo el poder de las tinieblas, Él los derrotó una vez y para siempre. La resurrección es un ministerio que Jesús nos ha delegado, que Él nos ha enseñado, que Él nos ha impartido, para que seamos ministros de la resurrección, para que donde te muevas, ejerzas el poder de la resurrección, donde si decía, esto no va a funcionar, este no va a cambiar nunca, esta escuela va a ser siempre igual, en tu economía, en tus proyectos, en los sueños que Él ha compartido con vos, los dejes de enterrar y ejerzas el poder de la resurrección donde te muevas. Pero el primer área que tenés que ejercerlo es en tu persona, en tu relación con Él, en tu vida personal. Y luego que lo ejerzas donde te muevas. ¿En qué área te moves? ¿En qué área te estás movilizando? Ahí tenés que ejercer el ministerio de la resurrección, porque para esto hemos sido llamados, para hacer ministerios que traigan vida a una ciudad. Este es el ministerio de cada uno de estos creyentes, ser ministros de la resurrección, donde te muevas, que remuevas la piedra, que llames a las cosas por su nombre, que ejerzas esta autoridad, porque no te he dicho que si crees verás su gloria, que adores al Señor frente a la gran necesidad, que le creas a Él, que ordenes que éste venga a la vida y que las vendas caigan de una vez por todas, para que lo que está muerto venga a la vida.